¿Sabías que en la crisis inmobiliaria de 2008-2009 hubo personas que se hicieron millonarias y que hubo propiedades que se vendieron por el 30% de su valor real, permitiendo que quienes las habían comprado triplicaran su inversión en pocos años? ¿Y sabes que según todos los analistas estamos a las puertas de una situación parecida o aún peor? ¿Cómo estar preparado y aprovechar el que quizás sea el mejor negocio de tu vida? Quédate y te lo contaremos. Comenzamos. Durante una recesión o una crisis, los bancos e inclusive las personas empiezan a vender sus activos para poder obtener el dinero necesario para cubrir pérdidas o afrontar sus gastos. Es un momento donde muchos pierden, pero algunos ganan y en grande. Si te encuentras en una posición financiera que te permita aprovechar estos precios bajos, vas a poder acceder a verdaderas gangas. Hace poco se analizaba la crisis de 2008-2009 y se mostraba cómo durante esos años llegaron a venderse propiedades a 1/3 de su valor real, simplemente porque sus dueños necesitaban desesperadamente el dinero. Quien hizo el negocio de su vida fue quien contaba con el capital disponible para comprar, y en pocos años podía llegar a obtener hasta el 300% de retorno sobre su inversión. Sí, durante las crisis aparecen muchos buenos negocios. En una crisis, simplemente el dinero cambia de manos a mayor velocidad. En una convulsión económica, muchos pierden dinero rápidamente, pero algunos ganan muchísimo con idéntica velocidad. Pero, ¿qué está pasando ahora? Vamos a los datos. Punto número 1. Los precios de la vivienda cayeron, están cayendo y caerán todavía más. Si la actividad económica cae, eso a la larga se traslada a todos los precios de una economía, y el sector inmobiliario no es la excepción. El Financial Times publicó un informe sobre el mercado inmobiliario mundial, según el cual se avecina una gran caída, basado en datos de Oxford Economics. Allí se prevén que el precio real de la vivienda disminuya un 35% en los próximos 3 años. Esto ocurre por igual en todos los mercados del mundo, con escasas excepciones, mientras que en algunos países de Latinoamérica la situación es dramática. En Argentina del 2022, los precios de las casas ya retrocedieron a las cifras del año 2010. Punto número 2. Hipotecas en riesgo. Aumenta fuertemente la morosidad en las hipotecas y este escenario parece que va a empeorar para el próximo año 2023 y para 2024. Los bancos ven venir una crisis y no quieren tener que quedarse con miles de propiedades de los hipotecados. Si aumenta la morosidad y si produce un aumento del desempleo, estiman una caída de entre el 10 y el 20% en la actividad inmobiliaria. Eso es lo que estiman que se podrían reducir las compras. Pero si a ese 10 y 20% de caída le sumamos la subida del paro y el aumento de la morosidad y además un clima de pánico en el mercado de la vivienda, pues podemos tener que esa reducción de la actividad inmobiliaria llegue hasta el 40 o incluso el 50%. ¿Esto qué significa? Millones de hipotecas impagas. Punto número 3. Confianza en declive. En Estados Unidos, la confianza de los constructores lleva 11 meses consecutivos de caída. Esta es la 10ª caída consecutiva mensual en la confianza de los constructores. Es la racha de pérdidas más larga desde que comenzaron a medirse estos datos en el año 1985. Punto número 4. Despidos en el sector. Las empresas del sector hipotecario venían mostrando señales de alerta con el derrumbe del valor de sus acciones en la bolsa. Hoy esas señales se han vuelto más concretas. En los últimos días, la compañía Redfin anunció el despido de casi 900 empleados, que representan el 13% de su fuerza laboral, los cuales se suman a las desvinculaciones efectuadas el pasado mes de junio, totalizando en los últimos 5 meses casi un 30% de recorte en su staff. ¿Cuáles son sus previsiones? Para nada optimistas. Espera que en 2023 el mercado se contraiga un 30%. A esto se suma la ola de despidos de grandes empresas en todos los rubros. El sector tecnológico despidió este año a 138.000 empleados y esto es apenas el comienzo. ¿Cuáles son las empresas más golpeadas? Bueno, Twitter despidió al 50% de su plantel. Cameo al 25%, Robinhood al 23%, Intel el 20%, Coinbase 18%, Opendoor 18%, Stripe 14%, Lyft 13%, Shopify 10%, Meta
despidió a 11.000 personas y hay anuncios de que en breve Amazon despedirá a 10.000 personas más y Google hará un recorte de por lo menos 10.000 empleados antes de fin de año. ¿Qué significa esto? Si hay nubarrones, truenos, relámpagos y viento fuerte, lo más probable es que pronto haya una tormenta de novela. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser los ganadores de una situación en la que casi todos pierden? Vamos a ver algunas medidas que puedes tomar. La primera es multiplicar tus fuentes de ingreso. Crear la mayor cantidad de flujo de efectivo posible te va a permitir disponer de dinero cuando sea el momento de comprar. Hoy en día tener múltiples fuentes de ingresos es más importante que nunca. La pandemia nos enseñó de la forma más brutal que depender de un solo trabajo es peligroso porque nunca sabes qué puede suceder en el futuro. Cualquier cosa que sepas o seas capaz de realizar y te genere ingresos te ayudará a estar en condiciones de invertir cuando sea el momento adecuado. Crear flujo de efectivo no tiene por qué ser difícil. Puedes intentar de varias maneras, desde proyectos online, comercializar productos de terceros o simplemente vender tus conocimientos y habilidades a otras personas. Acción número 2. Crea un fondo para contingencias. Lo segundo que debes hacer para prepararte es crear un fondo al que recurrir ante cualquier emergencia, es decir, tener dinero disponible para cubrir tus gastos en los próximos 3 a 6 meses sin necesidad de trabajar. Acción número 3. Mejorar tu perfil crediticio. Ordena tus cuentas y trata de poner tus deudas al día. Utilizar tu tarjeta de crédito para pagar pequeños gastos sin exceder el límite mensual hará que los bancos te conozcan como un buen deudor, que tengas un historial impecable y hará que accedan a prestarte dinero en el futuro. Recuerda, un buen historial crediticio vale oro cuando debas tomar capital para aprovechar oportunidades. Acción número 4. Fondo de inversión en oportunidades. Separar una parte del dinero que ganes para invertir en real estate es fundamental. Si tienes dinero ahorrado para un pago inicial y un buen historial crediticio para gestionar un préstamo accesible, se te hará mucho más fácil ir accediendo a compras de oportunidad. Una vez que tienes una propiedad en cartera, puedes ir mejorando tu perfil crediticio y accediendo a préstamos más grandes. Este proceso se da paso a paso, pero empieza a crear tu primer capital destinado a inversión. Acción número 5. Seguimiento y detección de oportunidades. En momentos de crisis, el mercado sufre transformaciones violentas. Hay precios que caen abruptamente y hay oportunidades que poco antes eran inimaginables y de pronto aparecen al alcance de tu mano. Ya hablamos de propiedades que en 2008 y 2009 llegaron a venderse a un tercio de su valor. Quienes descubrieron a tiempo esas oportunidades hicieron un enorme negocio. Pero la clave es estar atento y seguir a diario las propiedades que salen al mercado y los valores en que se ofrecen. Si observas con atención, descubrirás auténticas pepitas de oro. Así que, manos a la obra. Para dar los primeros pasos, primero debes elegir qué tipo de inversor quieres ser. Normalmente en el mercado del real estate existen dos tipos de inversionistas. Aquellos que hacen negocios rápidos, es decir, compran propiedades a buen precio, le sacan un porcentaje de ganancia y las venden en un plazo muy corto. Y aquellas personas que no se fijan tanto en vender en el corto plazo, pero sí en comprar una casa con un crédito de quizá 15 años, obteniendo un muy buen precio de entrada y pueden seguir ganando dinero por el alquiler o la renta. El primer inversionista se enfoca en buscar propiedades baratas, a veces hacerles alguna mejora o remodelación y venderlas a más alto precio en el corto plazo. El segundo tipo de inversionista es aquel que compra una propiedad con deuda a varios años y durante ese tiempo la alquila o la renueva para poder venderla mucho más cara al terminar de pagar su deuda. Como acabamos de ver, las crisis son un riesgo para muchos, pero también una oportunidad de oro para algunos. En Wall Street circula una frase que invita a pensar: las grandes ganancias se hacen en las grandes crisis. ¿Qué te parece?